Bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a explorar una combinación astrológica fascinante, Virgo con Luna en Piscis. Esta mezcla de energías puede resultar en una personalidad compleja y llena de matices. Si tienes esta combinación en tu carta natal o conoces a alguien con ella, quédate a escuchar cómo influye esta interacción de signos en la personalidad, las relaciones y el camino de vida de quienes la poseen. Virgo, un signo de tierra regido por Mercurio, se caracteriza por su naturaleza analítica, organizada y detallista. Las personas nacidas bajo Virgo suelen ser muy prácticas, responsables y dedicadas al trabajo y la mejora continua. Se sienten más cómodos cuando pueden ordenar y clasificar las cosas, buscando siempre soluciones eficientes y prácticas. Sin embargo, a veces pueden ser excesivamente autocríticos y exigentes con ellos mismos y con los demás, lo que puede llevarlos a sentirse inseguros o insatisfechos si las cosas no salen como esperan. Por otro lado, la luna en Piscis aporta una energía emocionalmente profunda, sensible e intuitiva. Piscis, un signo de agua regido por Neptuno, es el soñador del zodíaco. Las personas con la luna en Piscis son empáticas, compasivas y profundamente conectadas con el mundo emocional. Su intuición y sensibilidad les permiten captar las emociones y necesidades de los demás de manera casi mágica. No obstante, también pueden ser vulnerables a la confusión emocional y la evasión, especialmente cuando las cosas se vuelven demasiado intensas o difíciles de manejar. Entonces, ¿qué sucede cuando Virgo se encuentra con la luna en Piscis? Esta combinación tiene una capacidad única para equilibrar la práctica y la emoción, la lógica y la intuición. Virgo, con su enfoque racional y detallista, puede sentirse atraído por la profundidad emocional y la espiritualidad de Piscis. Al mismo tiempo, la luna en Piscis aporta una dimensión emocional que puede suavizar la naturaleza más crítica de Virgo. Una de las características más notables de Virgo con luna en Piscis es su deseo de servir a los demás. Estas personas a menudo sienten una profunda necesidad de ayudar, curar o apoyar a quienes los rodean. La luna en Piscis les otorga una gran empatía, mientras que Virgo les proporciona el deseo de encontrar maneras prácticas de ayudar. Esta combinación puede hacer que estas personas sean muy buenas en profesiones relacionadas con el cuidado, la salud o el servicio, como médicos, terapeutas, consejeros o incluso voluntarios en organizaciones benéficas. Sin embargo, hay desafíos. Virgo, en su búsqueda por la perfección y el orden, puede verse abrumado por la naturaleza fluida y cambiante de la luna en Piscis. Piscis puede llevar a Virgo a ser menos estructurado o práctico de lo que le gustaría, lo que puede generar una sensación de frustración. Además, la luna en Piscis puede hacer que estas personas sean más propensas a absorber las emociones de los demás, lo que a su vez puede causarles agotamiento emocional. Si no establecen límites adecuados, pueden sentirse drenados por el sufrimiento ajeno. En las relaciones personales, las personas de Virgo con luna en Piscis son increíblemente amorosas y dedicadas. Son atentos y comprensivos, pero a menudo pueden tener dificultades para equilibrar sus propias necesidades con las de los demás. En una relación romántica, por ejemplo, pueden sentirse muy preocupados por las necesidades emocionales de su pareja, pero pueden olvidar expresar sus propias emociones o pedir lo que necesitan. La clave para ellos está en aprender a ser más abiertos sobre lo que sienten, sin temor a ser juzgados o rechazados. Imagina una persona con esta combinación que tiene una pareja que atraviesa un momento difícil. Aunque esta persona de Virgo con luna en Piscis quiere ofrecer consuelo,
puede sentirse tan absorbida por el dolor de la otra persona que comienza a descuidar sus propios sentimientos. Para poder mantener un equilibrio saludable, es fundamental que estas personas aprendan a cuidar su propio bienestar emocional y establezcan límites claros para evitar sentirse abrumadas o explotadas. En cuanto al desarrollo personal, las personas de Virgo con luna en Piscis tienen un gran potencial para el autoconocimiento. Son introspectivas y capaces de percibir sus propias emociones con gran claridad, lo que les permite crecer espiritualmente. Sin embargo, uno de los mayores desafíos para ellos es aprender a confiar en su intuición sin dejarse llevar por la preocupación constante por los detalles prácticos. En este sentido, pueden necesitar trabajar en dejar ir la necesidad de tener todo bajo control y aprender a fluir con las situaciones en lugar de tratar de analizarlas o mejorarlas todo el tiempo. Un ejemplo de esto podría ser una persona de Virgo con luna en Piscis que tiene un gran proyecto en mente, pero pasa demasiado tiempo perfeccionando los detalles y nunca llega a ejecutarlo por miedo a no hacerlo perfectamente. Esta persona podría beneficiarse de practicar la confianza en sí misma y en el proceso, sabiendo que no todo tiene que ser perfecto para ser valioso. A medida que aprenden a equilibrar su lógica con su intuición, pueden descubrir un sentido más profundo de paz y satisfacción. Virgo con luna en Piscis también tiene una gran habilidad para el trabajo creativo, especialmente cuando se combina con un propósito de servicio. Estas personas pueden ser muy buenas en campos artísticos como la música, la danza o la escritura, especialmente si utilizan su creatividad para ayudar a otros o para expresar sus emociones más profundas. La naturaleza emocional de la luna en Piscis puede inspirar una gran imaginación, mientras que Virgo proporciona la disciplina necesaria para llevar a cabo sus proyectos de manera ordenada. Entonces, Virgo con luna en Piscis es una combinación que tiene un gran potencial para la curación, el servicio y la creatividad. Su capacidad para equilibrar la lógica con la emoción les permite ser personas comprensivas y útiles, pero también pueden enfrentar desafíos en términos de establecer límites saludables y cuidar de su propio bienestar emocional. Aprender a integrar su intuición con su necesidad de orden puede ser la clave para una vida más plena y equilibrada.